Ahora les presento al ciudadano Ramón Vergara Sotero, quien el día de hoy expondrá ante nosotros el tema Memoria histórica, memoria de una historia no contada sobre la gesta histórica del 5 de mayo de 1862. Ramón Vergara Sotero es antropólogo social, egresado de la Universidad Autónoma de Puebla y es originario de la comunidad de Comaltepec, perteneciente al municipio de Zacapuastla, cuna del general Juan Francisco Lucas. Considerando el patriarca de la Sierra y que junto con Nepomuceno Méndez y Juan Crisóstomo Bonilla mandaron la participación de milicianos indígenas de la Sierra del norte del estado durante la gesta heroica en los fuertes de Loreto y Guadalupe en la ciudad de Puebla. Es integrante del Comité de Descendientes del 6º Batallón de Guardias Nacionales 1862-2018 y actualmente se han organizado desde su territorio para buscar, en el marco de la Cuarta Transformación, dignificar y reconstruir la identidad y memoria histórica de quienes ofrendaron su vida en defensa de la patria y el triunfo de la República. Le damos una cordial bienvenida y un aplauso. Gracias. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. ¿Sí se escucha? Sí. Vamos a ver. Sí, bueno, ¿sí se escucha mejor? Bueno. Pues antes que nada, les agradezco a los compañeros que nos hayan hecho esta invitación a un servidor. De verdad, muchas gracias, porque es una oportunidad que tenemos para poder exponer ante ustedes lo que bien dicen, la historia no contada sobre la batalla de Puebla. Hay muchas historias que se han platicado, que se han narrado, que se han señalado y que finalmente, desde la perspectiva del mundo de la intelectualidad, ¿sí? Lamentablemente pocas veces se ha tenido la oportunidad de darle la voz a quienes de alguna manera portan esa información o testimonios de la gente que en esa época tuvo, ahora sí yo diría, la fortuna de defender a la patria. En este caso a mí me correspondió, tuve la fortuna de vivir este momento por una razón muy importante. El cómo surge esta organización de los descendientes. Ustedes saben que año con año, en Puebla, como en Nueva York, en México, se conmemora la batalla del 5 de mayo. Y es un hecho histórico que nos ha generado históricamente identidad. Y un referente de Puebla no solamente es la batalla de Puebla, sino que obviamente su gastronomía y todo aquello que tiene que ver fundamentalmente con la parte histórica. Y en este sentido, nosotros, siendo de la región de lo que es la Sierra Norte, porque hablar de la batalla de Puebla siempre está asociado al concepto de los indios zacapuastlas. Y poco se menciona de que realmente pues pareciera que alguien se llevó la gloria, y eso nos corresponde señalarlo, ¿no? Ya lo hicimos en alguna ocasión, porque en los últimos 10, 15 años de manera específica, algunos investigadores se han dado la tarea de dar cuenta de que efectivamente no solamente es el Zacapuastla como concepto de ciudad o de municipio quienes deben tener esa gloria, ¿no? Sino que la historia va más allá y que tiene que ver con la historia oral de la gente. Nosotros, el 5 de mayo de 1862 representa para toda la región un hito de identidad fundamental para todos los descendientes de la región. Oímos el nombre de Zacapuastla y aunque yo sea de Huauchinango, Zacatlán, me timbro o siento bonito, ¿no? Pero si ustedes recuerdan, recientemente, hace unos 3, 4 años, pasó el 150 aniversario de la batalla.
Y recuerdo bien que en ese entonces este señor Moreno Valle convocó a los festejos y autorizó miles y millones de pesos para esta conmemoración. Y yo señalaba que en esos días nosotros, como descendientes que ya teníamos la historia de nuestros abuelos, pues decidimos organizarnos en un comité de local, si ustedes quieren, de las comunidades de la región, pues para dar cuenta de nuestros testimonios, de lo que nosotros sentimos o lo que nuestros abuelos o bisabuelos nos habían contado sobre esa batalla. Creímos que ese momento histórico del 150 aniversario sería un motivo o un gran momento de coyuntura para dar a conocer la historia no contada por la parte oficial. Lamentablemente, a pesar de que nos integramos en un grupo muy importante, digo yo importante porque ustedes saben que el Ejército de Oriente y específicamente las compañías que participaron de la Sierra Norte fueron de lo que ahora conocemos como el municipio de Tela de Ocampo, Xochiapulco y Zacapuazla. Pero no solamente ellos, sino que hubo población de la región de Zacatlán, Huauchinango, Cuetzalan, y estoy hablando específicamente del estado de Puebla. Pero precisamente todos ellos, había hasta ahorita, lamentablemente, hace 3, 4 años, hemos tenido 3 decesos de la gente más antigua que nos quedaba de esos descendientes. Por eso nos dimos la tarea de que, aunque se oiga mal, decíamos, antes de que se nos vayan, tenemos que recuperar lo que ellos saben. Afortunadamente logramos todavía, cuando estaban más coherentes en sus comentarios, su forma de hablar y de pensar y de memorizar lo que habían vivido, logramos sintetizar o obtener mucha información histórica que ellos nos dieron y que ellos virtieron a partir de la historia de los bisabuelos o tatarabuelos de ellos. Entonces la información que hoy les voy a compartir tiene que ver más que con citas históricas de libros o de textos o de algunos intelectuales, es con citas o con testimonios orales de la gente de las comunidades. Porque mucha gente piensa inmediatamente, yo vengo de Zacapuazla y efectivamente yo traje al ejército, yo vine y me partí el queso, vulgarmente hablando, acá en Puebla. Hay mucha gente, incluso mujeres, que participaron en la batalla y la gente no las reconoce. Afortunadamente los abuelos o bisabuelos nuestros, pues todavía logramos pescar incluso nombres de personas que participaron en esta batalla. Entonces, en este sentido me voy a permitir hacer unos comentarios más que citas textuales, insisto, testimonios de la gente que participó en aquella gesta heroica. Pero para ello sí me gustaría conceptualizar lo que ahí sí coincidimos todos, ¿no? Coincidimos todos cuando uno lee a los historiadores de la batalla, pues efectivamente nosotros coincidimos, ¿no? ¿Cuál era el momento histórico que se estaba viendo en la Sierra Norte de Puebla en los años de 1855 al 77, como un referente en que el 77 se señala que la República ha triunfado, ¿no? Nosotros queremos partir de este concepto. ¿Qué estaba pasando en la Sierra Norte en esos días? No olvidar que nosotros recientemente en la Sierra Norte, pues todavía estábamos sufriendo, pero a carne viva, el proceso de colonización, de conquista. O sea, porque estábamos recibiendo todavía migrantes de España y de otros países. Y ya para ese entonces ya se habían constituido lo que le llamó Ramón Sánchez Flores en esa época, la Villa de Españoles. Villa de Españoles que ya se había consolidado Zacatlán, Cuetzalan, Zacapuazla, por ponerles un ejemplo. Y Zacapuazla en particular era una villa donde había un sinnúmero ya de gente española que, a diferencia de los primeros emigrantes del Viejo Mundo, Zacapuazla ya tenía gente que se consideraba de alcurnia, es decir, de linaje
no venían gente de España, como decían en los primeros que vinieron, eran gente que a lo mejor venían, gente que estaba en el bote, que estaba en la cárcel, o que venían a aventurarse. En la región de Zacapuazla, o en la ciudad, como casco, ya había un grupo elitista, un grupo que se llamaba gente de alcurnia. Y entonces en Zacapuazla precisamente se consolida como un centro conservador. Y bueno, ahí se da el binomio perfecto, ¿no? Los caciques, los poderosos y la iglesia, el clero. Y en esa época se constituye un conjunto de personajes que a raíz del repartimiento y la encomienda de las haciendas, pues consolidan esta estructura económica, que son las haciendas, donde se producen el maíz, el trigo, las frutas, se concentra la producción económica. Y en ese entonces Zacapuazla se consolida como la puerta de entrada de la Sierra Norte y se vuelve un centro administrativo, comercial muy fuerte hasta nuestros días. Y bueno, dentro de ese distrito, ahora distrito, pues se ubican pues varios lugares, entre ellos lo que actualmente conocemos como la Villa del 5 de Mayo, que es Xochiapulco, y una parte de Tetela de Ocampo. ¿Y qué es lo que se genera en ese entonces? Una guerra interna, empieza a haber conflictos internos en la sierra, específicamente en la región de Zacapuazla. Las primeras manifestaciones de rebelión o de conflictos agrarios se generan en esta zona. Y se generan a raíz de que se asienta mucho el cacicazgo a través de las haciendas. Y las haciendas que son productoras de todo lo que les comentaba y que mandaban en esa región, pues empiezan a mantener a Zacapuazla en una situación de dominio y sobre todo para la población rural, para la población originaria. Pero es precisamente en ese entonces cuando se empiezan a rebelar en contra del trato despótico de los hacendados. Es en ese momento, estamos hablando de 1850, 52, 53, 54, ya había una bronca tremenda entre los pueblos, entre las comunidades o barrios de la región contra los caciques de Zacapuazla. El señor Salgado, que era uno de los hacendados más poderosos y que tenía varias haciendas en la región, y precisamente es contra quien se rebelan las comunidades indígenas de esa zona. Entonces, en ese contexto de situaciones, efectivamente llegan informes de que pues había un plan, el plan de Ayutla, con la intención de llegar a acuerdos, porque en diferentes regiones del país pues ya se empezaba a rebelar los campesinos indígenas, y bueno, pues no había transporte, no había una comunicación fluida en las regiones, entonces todo era a través de arrieros o a través de caballerangos que nos llegaba la información, y bueno, pues ese era un proceso de comunicación totalmente lento, tardado y a lo mejor hasta deforme, ¿no? Pero lo cierto es que las malas noticias llegan muy rápido, y entonces efectivamente la región es enterada de que efectivamente las autoridades de arriba ya estaban enteradas del descontento de la región. Pero paralelamente en México, a nivel de país, pues ya teníamos también un conflicto con los países, con Francia, España, Alemania. ¿Por qué? Porque efectivamente había una crisis y bueno, habían firmado un tratado, los famosos tratados de la soledad, donde México tenía una gran deuda con estos países y que bueno, efectivamente tenían que haber cubierto o estar cubriendo en tiempo y forma para precisamente evitar cualquier inconformidad de los países firmantes y poder volver a querer retomar pues de alguna manera volver a declararle la guerra a México, ¿no? En esa época efectivamente Benito Juárez pues emprendía un proceso de leyes de reforma, un proceso de cambio, un proceso de transformación por la situación que vivía el país. Y en este sentido sí en este caso coincido mucho con aquellos autores que dicen que efectivamente ni el movimiento de independencia
ni la intervención del ejército durante la gesta de los niños héroes y todos esos movimientos sociales críticos de invasión, pues habían generado la oportunidad para que México pues tuviera lo que tanto quería, era paz y quería una patria, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros sentimos que a nosotros nos tocó bailar con la más fea, porque en la Sierra Norte, pues no solamente ya teníamos los conflictos con los hacendados, sino que ahora nos señalan que hay un conflicto nacional. Y yo recuerdo textualmente cuando, bueno, algunas palabras que tienen que ver con lo que Benito Juárez decía en esa época, ¿no? Le decía a la gente de la sierra específicamente, porque hay documentos que en alguna oportunidad, yo les voy a compartir unas fotocopias de documentos que están inéditos en la historia nacional, que tiene que ver cuando Benito Juárez señala que nos dice, bueno, si ustedes tienen diferencias allá en la sierra, pues sinceramente ahorita yo estoy convocando a todo el país a que en cada rincón de la patria depongan sus pequeñas diferencias, sus odios, y nos pongamos al servicio de la patria toda vez que otros países amenazan nuestro territorio y consideramos que nuestra patria es lo más sagrado que tenemos. Y en ese entonces, estas palabras les llegan a la gente que en ese entonces ya comandaban la rebeldía en la Sierra Norte. ¿Quiénes comandaban la rebeldía? O sea, no eran los Masip, no eran los hacendados, sino en este caso había un líder natural de un aproximado de edad de 65 años, llamado José Manuel Lucas. José Manuel Lucas se supone que es uno de los últimos descendientes directos de Moctezuma, que a raíz del proceso de conquista pues le cambiaron el nombre y el apellido. Pero él tuvo un hijo que se llamó y que le pusieron como nombre Juan Francisco Lucas. Este personaje nació en una comunidad náhuatl que se llama Comaltepec el 17 de junio de 1834. Juan Francisco Lucas. Entonces él, siendo adolescente, siendo niño, siendo más precisos, nos contaban los abuelos, este chavo, decíamos nosotros, se puso las pilas y empezó a defender a los campesinos de la región, teniendo 13, 14 años. Pero ahí en la sierra era muy común, antiguamente no se migraba como ahora, ¿no? A la ciudad de Puebla, o a México, o incluso al norte. En esa época se emigraba a la costa, porque lo que la gente hacía era ir al Chapote, a la Zafra, a lo que es la zona de Veracruz, lo que es Martínez, Tlapacoyan, Casitas, y hasta llegar a la parte cañera de toda esta región, y ahí es donde se dirigía Juan Francisco Lucas. Pero tuvo que regresar inmediatamente porque las cosas se complicaron con los caciques, con los hacendados. Y entonces él empezó a organizar a un grupo de campesinos, a un grupo de indígenas, para rebelarse contra este trato despótico de la gente de Zacapuazla, precisamente, porque ahí se concentraban los ricos de la región. Y nuestros abuelos o bisabuelos contaron, precisamente, nos contaban que en esos días el general el joven Juan Francisco Lucas de aquella época, pues empezó a oponerse a estos movimientos de trato, y lamentablemente la primer víctima que cobró esa rebeldía fue su padre. ¿Por qué? Porque lo emboscan, primero lo hieren, se lo llevan al bote y finalmente muere su papá de general Juan Francisco Lucas. Y bueno, tristemente las comunidades de la región pues no actúan por miedo, y Juan Francisco Lucas se refugia en las montañas de un lugar que se llama Cuauhtecomaco, o la región del Cuauhtecomaco. Ahora le conocemos como esa zona como los Cuautecomacos, que son la parte original de lo que ahora es Xochiapulco. Y entonces se organiza en esos cerros, se lleva a la gente, y de manera bicultural, fíjense bien, de manera en dos lenguas,
empieza a educar a su manera a las comunidades. Hay una hacienda, que esta es parte de la historia no contada, una hacienda, ex hacienda, ahora, que se llama Tascantla. Es una zona que si ustedes la conocen es maravillosa, está precioso el lugar, está entre puras montañas. Pues ahí precisamente se fue Lucas a organizar a las comunidades. Y decían los abuelos, porque son palabras textuales de ellos, decían, y nosotros les preguntábamos, bueno, pero ¿cómo les decía, qué les decía este señor Lucas? Dice, lo que pasa que para nosotros este señor Lucas siempre lo consideramos como un héroe mitológico, una persona mitológica, perdón. ¿Por qué? Porque tenía un carisma, una bondad en su mirada, que con solo hablarnos nos subordinábamos a sus indicaciones. Y lo más hermoso, decían ellos, es que nos educaba en nuestra propia lengua. Si yo recuerdo cómo mi bisabuelo me contaba que para decirnos tenemos que caminar hacia el flanco izquierdo o hacia el flanco derecho, él nos los decía en lengua materna, y efectivamente lo hacía bien fácil. Dice, nos ponía, por ejemplo, aquí maíz y aquí nos ponía frijol en una bolsa o en una bolsa del pantalón, en nuestro calzón de manta o en alguna parte, o nos agarraba y nos decía, agárrate esta fruta acá y esta fruta acá, y luego nos decía, a ver, compañeros, en náhuatl, campaaba quiere decir volteate donde están las habas, campatagol, a donde está el frijol o donde está el maíz, y entonces campaaguat, a donde está el aguacate. Entonces nosotros volteábamos inmediatamente al flanco donde está el aguacate, donde estaba el durazno, donde sale el conejo, o a donde se refugia el gato montés. Dice, y teníamos una educación bicultural, bueno, ahora yo le llamo así, bicultural, pero de una manera tan sencilla, y nosotros aprendimos a marchar, a caminar, a escondernos. Dice, y en ese entonces, pues nosotros ya estábamos organizados para pegarle a los caciques. Nuestra intención era atacar a la región, pero a través de los terratenientes que nos estaban fregando. Pero resulta que nos mandan a decir, a través del señor Lucas, que el país estaba en crisis, y que ya venían otra vez los blancos, que ya venían los güeritos, y que teníamos que caminar, porque teníamos que defender a la patria, defender a México, defender el territorio, porque si no nos los van a quitar. Y entonces, pues aprovechando el coraje que teníamos contra los ricos de Zacapuazla, pues nos organizamos, y cuando nos dimos cuenta ya éramos la quinta compañía. Y entonces no fueron los de Zacapuazla, no fueron de la ciudad los que iban, fueron 26 personas de comunidades que hoy son parte del municipio de estas ciudades. Por ejemplo, muchos no conocen un lugar que se llama Tatoscac, ¿sí? Está a 7 minutos de Zacapuazla, 10 minutos. De ahí salieron más de 10 milicianos indígenas, ¿sí? La familia Molina, se fueron varios hermanos Molina, porque ahí siempre nos conocemos por la región. ¿De quiénes son ellos? Decían, los Molina, los Barranco, los López, son de los Ramírez, ellos son bien sacones. De veras, y entonces así nos organizaron, y entonces en Tatosca fueron 13 milicianos que dijeron, yo sí me enfilo con usted, general, con usted, Lucas. De Comaltepec fueron 2, de donde nació él, fueron nada más él y otro. Y decía, no se preocupen, paisanos, a ustedes los entiendo, tienen al patrón con un pie en la cabeza, y sé que no los deja moverse, no se preocupen. Pero de Cuetzalan fueron otro tanto, de una comunidad que se llama Xocoyolo. ¿Quién conoce Cuetzalan? Hay una comunidad que se llama Zacatipan, de ahí salieron otros 2 personajes. De Xocoyolo salieron 4, ¿sí?
de un lugar que se llama Tacpan salió otro. Hay una comunidad que ahorita está en peligro su territorio que se llama San Juan Taístic. También ahí salió un indígena o un miliciano que vino a participar con él. De Cuetzalan hubo un hombre que se destacó mucho, que es Francisco Huidobro. Es un gran hombre. En Tatosca hubo otro gran hombre como Tomás Segura, Manuel Molina, que muchos no saben que ellos fueron los primeros que se aventaron el cuerpo a cuerpo con los franceses. O sea, es como cuando dicen a ver quién se avienta el primer discurso en contra de Moreno Valle. De repente decimos, no, pues a ver quién, ¿no? Pues pensamos y a ver quién le echa las cifras, ¿no? No, por aquí era contra el ejército más importante o más grande del mundo. Se supone que en esa época era lo mejor de lo mejor. Y entonces se organizan en la quinta compañía y se juntan con los Xochapulcos que conforman la sexta. Y se vienen con los tetelanos que ya forman el 6º batallón de la Guardia Nacional. Pero nosotros le preguntábamos a ellos en ese entonces, oye, ¿y cómo le hicieron para caminar? Dice, pues no me vas a creer que había gente que nos contaban los abuelos que ya por libre se habían rajado. ¿Y saben cómo los convencimos? No, pues la verdad no me late. Nos pusimos un santo cohete esa noche, pero rico, con puro win. Y ahí nos echamos un rollo, o que eres vieja o qué, vulgarmente, porque en esa época el machismo era evidente, ¿no? Y les tocaban el corazón ajeno y decían, ¿cómo va, compañero? Vámonos. Dice, mucha gente a través del aguardientito los logramos reconvencer. Y se sumaron y se siguieron en la batalla. Y así llegaron a la ciudad de Puebla, porque pues hay gente que decía, güey, ¿en qué combi llegaste? ¿O quién te mandó un WhatsApp para decirte que ya había empezado la batalla? O sea, como que los niños de ahora preguntan y comentan, oye, ¿quién te llamó? No, pues era una historia no contada, ¿no? Lo que estamos platicando. Y entonces esos acontecimientos históricos, nosotros sabíamos que existían estos datos, ¿no? Y nosotros le decíamos, bueno, pero ¿cómo es posible que nada más fueron 26? Bueno, fueron 26 porque los caciques de Zacapuazla pues nos amarraban, no nos dejaban ir y entonces los sellaban. Haz de cuenta, es que tú te movías, ya estabas fichado, como ahora, ¿no? Si tú te mueves, te fichan y ya te dicen que, pues ahí vemos, ¿no? Como en la época del 68, ¿no? Del 2 de octubre, cuando decían, tú andas de acá, te ponían una cruz en tu casa o algo así. Había señalamientos donde decían gente que los identificaban como revoltosos. Y en ese caso, pues imagínense nada más la época del 5 de mayo, cuando ellos tuvieron que venir a la batalla. Y entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos tener... nadie escribió esto, le decíamos a ellos, nadie lo escribió, ¿no? O sea, nada más lo contamos. Algunas frases, algunas cartas, pues que se hicieron, pero bueno, pues que hasta la fecha, pues deben de existir, pero no los hemos localizado. Pero sí les quiero comentar que en el año 2000, y un poco antes, una persona tuvo a bien descubrir o encontrar un baúl lleno de papeles, donde pudimos constatar parte o gran parte de estos testimonios con nombre y apellido de las personas que vinieron a la batalla de Puebla. Porque cuando pasa el 5 de mayo, pasa el desfile, vienen los presidentes que son de una filosofía totalmente conservadora, se visten de Zacapuastlas y desfilan, pero nada tiene que ver con la tradición histórica del sentimiento que representa el portar un traje típico del batallón. Entonces, con estos antecedentes que, si me lo permiten, vamos a poder compartir con ustedes en breve una serie de documentos históricos que vamos a compartir con ustedes. Estamos tratando de hacer una pequeña, ¿cómo te diré? Están depurando algunos datos para que les demos una fotocopia de cartas inéditas de Benito Juárez, donde él, con su puño y letra, le dice, Manuel Molina, te agradezco o les agradezco su participación en esta gesta heroica. Pero también tenemos unos documentos, fíjense bien, donde dicen quiénes fueron los que se opusieron a la batalla, porque incluso en Zacapuastla, no sé si sepan que firmaron la carta para que Maximiliano gobernara el país. Entonces, por eso nosotros sentimos que los 150 aniversario era un momento coyuntural para los descendientes
reunirnos, platicar de estas historias y exigir a las autoridades que de una vez por todas pues pudiéramos dignificar el papel de estas comunidades y que se hiciera justicia a las comunidades que lucharon por esta patria. Porque precisamente, ¿por qué luchamos? Porque decía la gente, bueno, ¿y para qué luchamos? ¿Para qué nos fuimos a exponer o para qué morimos? Porque no todos murieron en la batalla, muchos regresaron. A mí me tocó ser parte, mi abuelo portaba la bandera de ese batallón del 5 de mayo. Hay un mural en Zacapuazla, quien tenga la oportunidad de verlo, está en toda la historia de la batalla, y hasta el rincón está un campesino indígena con la batalla. Bueno, pues afortunadamente él fue mi bisabuelo, él traía la bandera de la batalla de Puebla. Entonces, yo les comento todo esto porque luego nosotros decimos, bueno, ¿y todo esto para qué? O sea, nosotros nos preguntábamos, ¿para qué? ¿Sirvió el que se hayan ido a partir el queso, como decimos vulgarmente, a la ciudad? ¿Se les ha reconocido? O sea, no a título personal, decir, bueno, pues sabes que yo fui a la batalla, pues ahora dame una senaduría. Pues sí, ¿no? Porque hay gente que dice, mira, yo ya fui acá y quiero ser candidato a diputado. De veras, en serio. No, claro que sé que no pasa, pero me refiero que hay gente que te dice que por menos pide más, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, ¿y a poco nosotros no tenemos derecho a exigir? Si hasta un historiador que dicen, Daniel Cosío Villegas decía, la verdadera historia de México empieza con el triunfo de la República, según él, en 1857. Yo coincido con él, bueno, porque hay un parentesco de aquella gente que luchó, decimos, no, pues sí. Entonces, en ese sentido decimos, bueno, si nosotros con nuestro puñito, tu pequeño grano de arena, logramos contribuir a que se conformara o triunfara la República al lado de Benito Juárez, pues nosotros queremos saber, y nosotros en nuestras comunidades, qué hemos logrado a partir de esa trayectoria histórica. Entonces nosotros decimos, esta va a ser una oportunidad. Y empezamos a plantear, a dar información, e incluso, no sé si alguien de ustedes nos acompañó cuando entregamos una serie de papeles y documentos históricos a Paco Ignacio Taibo. Le entregamos. Está pendiente que nos entregue una copia de su material, porque ahí va una parte importante que refuerza sus posturas en relación a la historia de México. Y en ese sentido nosotros dijimos, bueno, pues vamos a tener que empezar a plantear y a pedir a las autoridades pues que nos echen la mano, porque las comunidades no pueden seguir así. Si ustedes van a la hacienda de Tazcantla, donde se organizó el movimiento de cómo salir a luchar, está abandonada. Sin embargo, Moreno Valle le echó lente, lo quería convertir en un centro de convenciones de manera privada. Afortunadamente supimos, las autoridades de la región y algunos compañeros nos opusimos y dijimos, ¿sabes qué? Nada. Se dio el pitazo a la gente y defendió esa causa, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que desgraciadamente las comunidades de donde salieron estas personas, tanto de la región de Cuetzalan, Xochapulco, Tetela de Ocampo, Cuautempan, incluso en la región de Huauchinango, no han sido consideradas. ¿Para qué? Para darles un beneficio a sus comunidades en el ámbito de la cultura, en el ámbito del bienestar social, de la salud, del deporte. Hay comunidades donde decimos, hay una comunidad en Iztacamastitlán, que ojalá y un día sepan dónde queda, se llama Tezoncohuistic. Ahí murieron más de 400 personas por la patria. Hay otra comunidad que se llama Tzontecomapan, que quiere decir lugar donde cayeron muchas cabezas. ¿Y por qué le pusieron Tzontecomapan? Porque ahí murieron 800 personajes poblanos para hacer posible el triunfo de la República. Conozcan Tzontecomapan y van a ver que no tiene ni un juzgado de paz. O sea, su cancha deportiva, conózcanla. Vean el monumento que tiene nuestro general Lucas, Juan Francisco Lucas, y dices, no puede ser posible
que nuestras autoridades no volteen aquí, a donde fue verdaderas hazañas. Hoy se habla mucho de equidad de género y desconocemos que hubo mujeres detrás de todos esos milicianos que apoyaron la causa, porque hoy se salen de la casa y te dicen, ya te vas, pues me depositas, pero me depositas, o me dejas, porque así no me voy a quedar. Y en esa época no creo que hayan mandado un depósito, ¿verdad? Entonces sí es increíble, porque de repente detrás de estos grandes hombres, valientes hombres que venían a entregar su vida, pues había grandes mujeres, ¿no? Niñas, porque pues eran hijas, tenían hijas. Pero en particular hubo una mujer, hubo varias, pero particularmente yo recuerdo a una que narra la historia local, que le llamamos la Matiana, como un apodo, vamos a llamarle así, porque esta mujer, en la batalla de Sontecomapan, cuando murieron 800 poblanos, para derrotar de una vez por todas al ejército francés, ella era la que se encargaba de que si les daban un machetazo, porque ahí fue a balazos y a machetazos, ella llegaba a rematarlos. No sé si han visto la siembra, cómo sembramos en la sierra. La gente va sembrando con la coa o el chuzo, y hay un pequeño que se va dando cuenta, si ve que no le echó los 3, 4 maíces, él refuerza la siembra. ¡Pum! Refuerza. Se te olvidó, te pasaste, ¡rum! Y vuelve. Pues la Matiana hacía esto, pero con los hombres, los soldados que iban. Había muchos que decían que les daban el machetazo, la pedrada, el palazo, el batucazo, lo que tú quieras, y se movían. Entonces llegaba la Matiana y ¡pum!, les daba el estocado final hasta que se acababan. O sea, y esta historia de esta mujer emblemática para nosotros, pues la historia oficial ni la menciona. Y estos datos tienen que ver son bien importantes para la historia regional, porque a nosotros nos generó una identidad muy sólida, una identidad de valor, de que, pues que por nosotros no ha quedado. Nosotros hicimos todo por dar patria, por hacer patria. Lo que sí vemos es que estamos en pleno siglo XXI y las comunidades donde se gestaron estos acontecimientos pues siguen en un estado de marginación lamentable. Alguien decía, ¿ya te diste cuenta de lo que está pasando en Nicaragua, en otro país, de tanta pobreza? Digo, pues hay que ir a la zona de Huitzilán, hay que ir aquí a Sontecomapan, hay que ir a Tezoncohuistic, que están en condiciones similares, donde el área médica no llega, y si llega no tiene medicamentos, donde las comunicaciones pues de veras están súper complicadas, ¿no? Donde la agricultura, el campo está totalmente abandonado. Pero sí, lamentablemente cada 5 de mayo es el mismo ritual. La relación, presidentes municipales traen al supuesto batallón de la sierra, y yo recuerdo que en el 150 aniversario nos decían que si queríamos venir a participar, pues Moreno Bayo recomendaba que de preferencia las autoridades trajeran a la gente con un promedio de estatura de 1.70 y de tez blanca. No, se los juro, eso es, digo, nosotros lo vivimos, para que reuniera el perfil acorde al escenario de la época. Entonces, yo comento todo esto porque eso sucedió en el 150 aniversario. Y entonces nosotros veíamos cómo es posible que un personaje de esa naturaleza pida este tipo de requisitos, ¿no? Bueno, a tal grado que terminaron desfilando algunos personajes de Estados Unidos, representando, aparte de ese batallón. Le digo, pero ¿cómo es posible esto? Pues sí fue posible. Mucha gente de los maestros que comandan o que organizan, yo tuve yo no sé si oportunidad o de desgracia de participar en un desfile, y efectivamente nos traían, desde las 2 de la mañana nos citaban, salíamos a las 3, 4,
Llegábamos a Puebla y nos atendían hasta las 11, 12 del día. Nos tenían marchando todo el día en una zona, disque ensayando. Al otro día, y puro sándwich. Decía la gente, no marchen. ¿Cómo es posible que nos dan sándwich? Al otro día había mucha gente con diarrea que no podía ni desfilar, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de alimentos. O sea, tu alimentación es otra, ¿no? Entonces, esa historia que le estoy contando fue real, fue auténtica, y nosotros sentimos, bueno, ¿para qué qué tanto rollo? Si al final de cuentas, en la vida práctica, o sea, te tratan de una manera que nada tiene que ver con la dignificación de lo que la gente dio por este país, ¿no? Yo por eso siempre insisto mucho que hay gente que se pone hasta la punta y dice, mira, yo ya di esto, yo ya di el otro, yo ya di el otro, y queremos tener esto y queremos tener el otro. Decimos nosotros, bueno, pues yo creo que los que han hecho historia, pues tenemos la obligación y la responsabilidad de exigir justicia. Y fíjense bien que ahora que fue el proceso electoral, pues nosotros no podíamos ir, bueno, y ustedes como descendientes del batallón, de la región, ¿por quién van? Digo, pues simplemente porque a lo mejor te podría decir por donde nos dicta el corazón, o donde nos dicte nuestra identidad, o nuestra ideología histórica. Y nosotros, por tradición, si hablamos de esa época, pues tenemos una tradición liberal, porque en esa época era una relación entre liberales y conservadores, 1855-77, por ejemplo. Era una relación liberales y conservadores. Pues nosotros siempre estuvimos, nuestros abuelos nos estuvieron siempre por el lado liberal. La batalla del 5 de mayo era el águila juarista, ¿no? Y por lo tanto nosotros siempre nos identificamos con el águila juarista, y sobre todo por el ánimo de hacer justicia, y siempre la parte de la justicia social, pues siempre fue el lema de nuestros abuelos, y entonces no podríamos voltear, y siempre por historia no hemos podido voltear hacia otro lado, y creo que jamás lo haremos, porque sería contradictorio, porque diríamos, si naciera Juan Francisco Lucas y los 3 Juanes, se volverían a morir, de ver a dónde estamos, en qué condiciones estamos, porque efectivamente de nada sirve tanta batalla, tanta lucha, tanta guerra, si tenemos las mismas condiciones sociales de vida. Entonces nosotros ahorita, precisamente como Comité de Descendientes, vemos que en este proceso o en este momento de México, sentimos que las condiciones son diferentes, son otras. Yo no sé si para bien, si van a ser mucho mejor o peor. Lo único que sí creemos es que puede haber diferencia, y que existen las condiciones para plantear y exigir justicia. Entonces, el Comité de Descendientes, al cual yo represento, cada 15 días nos reunimos, así como ustedes, con el círculo de reflexión, nos reunimos, donde son ellos los que vamos elaborando un proyecto, o que ya estamos terminando de elaborar un proyecto, donde estamos planteando todo este tipo de antecedentes, pero sobre todo exigiendo que se nos haga justicia. Es decir, no podemos tener escuelas incompletas, escuelas con un solo maestro. No tenemos por qué seguir teniendo un campo abandonado, porque nuestro maíz, las frutas, no valen. Hay mucha fruta que se queda ahí porque no tiene caso cortarla, porque es más caro cortarla, pagar un jornal, que todo ir a venderla a Zacapuazla para que te den 7 pesos. Y la encuentras aquí en Aurrera en 70 pesos el kilo. Entonces son situaciones que a nosotros nos inquieta mucho el cómo traducir nuestro legado histórico en algo que materialmente se pueda ver en el beneficio y en el bienestar de la gente. Eso es lo que nos interesa, que de una vez por todas podamos contar pues lo que por derecho humano nos pertenece, ¿no? Derecho a la salud, derecho a la recreación, derecho a la cultura, porque no podemos pensar seguir haciendo actividades donde pedimos apoyo a un ayuntamiento para conmemorar nuestra batalla de Puebla en la Sierra, no hay recursos. Queremos hacer una esfinge a nuestros héroes locales, que por cierto son nacionales, no hay recursos. Pero de repente vemos una rueda de la fortuna que ni chiste tiene.
y que costó miles y millones de pesos. Entonces son contradicciones. Nosotros queremos actividades en estos lugares, como en todo el estado, pues que respondan a las demandas históricas de la gente. Y si hubo gente que se ha partido el queso en la conformación de la patria y de la república, son de entrada quienes dieron la vida y vinieron a los fuertes de Loreto y Guadalupe a dar la cara por el país. Y bueno, pues nosotros orgullosamente representamos a esos nombres y apellidos, porque le decíamos en aquella ocasión a Paco Ignacio, nosotros somos los descendientes consanguíneos, no políticos, consanguíneos, de esos hombres que vinieron a la batalla de Puebla, porque ni siquiera, decía uno de ellos, ni siquiera la batalla se generó exactamente en los fuertes de Loreto. Nosotros nos empezamos a pelear aquí en Xonaca, donde está la iglesia de la Candelaria, toda esa parte de arriba, ahí empezaron los trancazos. Para empezar hay que corregir datos geográficos. Y mucha gente ni siquiera conoció a Zaragoza, pero nos llevamos la gloria. Eso es lo que yo les quisiera comentar a grandes rasgos de testimonios de la gente de las comunidades que no aparecen en los libros, que quede claro, pero sí en la conciencia de la gente. Muchas gracias. Bueno, agradecemos su valiosa información y ahora sigue la participación de las personas, quien quieran participar con algún comentario, con alguna pregunta, solamente haciendo la sugerencia de que sean breves, por favor. Y al finalizar las preguntas o los comentarios, el ponente dará respuesta a sus inquietudes. Bueno, también un comercial. Contamos con la mesa de libros, hay algunos libros a la venta. Si gustan al finalizar del evento pasar y verificar por si les interesa alguno. Y también se hace un boteo con el cual se recaban recursos para poder llevar a cabo estas conferencias y pues esperamos que nos apoyen. Bueno, si gustan pasar. Bien, muchísimas gracias, muy ameno su comentario. Realmente esperamos más, nos deja con muchas más dudas sobre esta zona. A mí lo que me preocupa es los avances que haya tenido Paco Ignacio Taibo. De hecho, sí, también estuvimos hace años cuando fue esa situación de que se dieron, creo que aquí en el Instituto Alfonso Vélez Pliego, o el Instituto Ponchito, que mejor conocido. Ahí recuerdo que dieron empezaron a hablar sobre esta situación. Y sí me acuerdo en esa ocasión que ni siquiera podían publicarse que estaba por parte de la universidad que se estaba llevando a cabo algo con Paco Ignacio Taibo. Había una segregación de los actores de izquierda o supuesta izquierda en esa época, hace 5 años. Ahorita, a lo que voy es, ¿qué avances ha tenido en este caso históricamente los documentos que ustedes tienen? Nosotros también vimos un video con usted precisamente sobre la resignificación de la batalla del 5 de mayo de 1862. Entonces a mí sí me preocupa y sí mi duda es en cuanto a eso, ¿no? En los avances que tengan ustedes. Muchas gracias. Pues varias cosas. De entrada, un agradecimiento muy grande al compañero y espero que también nos pueda visitar en más ocasiones, porque yo creo que estamos ante un hecho muy muy importante. Y de verdad, ustedes piensen en la batalla del 5 de mayo, es algo casi mítico en México, y pues tenemos todavía la oportunidad de contar con esta línea, ¿no?, directa de gente que viene asumiendo su propia historia. Y digo que estamos ante algo muy importante porque creo que sí tendríamos que reforzar la batalla, o sea, el planteamiento al gobierno nacional
al final de cuentas, la batalla del 5 de mayo es un hecho, podríamos decir que hasta mundial, ¿no? Por la significación que tuvo. Y entonces el gobierno entrante tendría que dar una muestra de realmente corregir, ¿no? De hacer, eso sería la primera cosa, hacer justicia para estas comunidades desde cómo los vemos, ¿no? Desde cómo se les estudia. Entonces yo creo que sí tendría que ser una demanda para ya barrer con esa manipulación que se hace en el Estado, ¿no? de la batalla del 5 de mayo y esas cuestiones que nos cuenta aquí el compañero, esa visión que tú diste ahorita, la estampa que pinta de cuerpo entero al morenovallismo, ¿no? Esa concepción realmente hasta absurda, ¿no? Que clasista, absurda, fascista, ¿no? En realidad. Y entonces, racista. Y entonces, bueno, yo creo que tendría que ser una demanda a la que tendríamos que apoyar, habría que ver cómo hacemos esa causa, cómo le damos impulso entre todos. Aquí en Puebla creo que tendríamos que pelear porque la universidad, el gobierno entrante a lo mejor, etcétera, todos jaláramos para eso, porque hay una exigencia, e incluso yo la verdad no he visto que Paco haga tanta mención a eso, o sea, también como que digo, hemos seguido a Paco Ignacio Taibo y nos cae bien y reivindicamos algunos de sus planteamientos, pero ya viéndolo bien, pues la verdad es una injusticia también que no se haga que no se caiga en lo mismo, ¿no? De que pues yo soy el intelectual, yo hago la investigación y pues ahí me lo dieron unos compañeros de allá y pues ni siquiera los menciono. Yo creo que eso es algo que tendríamos también que exigir. Y bueno, nada más te pediría un poquito más detalles. Tú hablas de algunos personajes, así como nos hablas de la Matiana, o de verdad dice la compañera, nos dejas con muchas ganas de escuchar más información en detalle, entonces ojalá nos pudieras dar a conocer ahorita a lo mejor algunos más personajes que los que estamos acá, a lo mejor ni los conocemos, ¿no? Entonces nada más te pediría eso y pues muchas gracias, compañero. A mí me parece muy interesante que todavía haya gente que esté organizándose alrededor de esa batalla. Quiero decirle que yo estuve en Oaxaca, en la Biblioteca Central, y encontré unas copias no son originales, ni siquiera son facsímiles, son copias de lo que dice, pero ya con la versión de la imprenta de los 50. Están los partes de guerra de esa época y están incluidas las formaciones de combate. Ahorita que dijo usted que inició el ataque por detrás de las posiciones que estaban resguardando el camino real que vendría de Veracruz, es decir, por Xonacatepec, por ahí. Yo quiero decirle que eso está consignado en los partes de guerra y también están en estos partes de guerra muchas otras cosas que no se mencionan en los libros de historia. Es decir, que aún la historia oficial, teniendo a la mano los partes, porque están los partes de Zaragoza, están los partes de todos los generales que estuvieron apoyando, están también los informes de cómo se obtuvieron recursos de la ciudad, en fin, las requisas que se hicieron de comida aquí que estaban esperando más bien a los franceses, no al ejército liberal. Todo eso está en partes de guerra. Es muy difícil. Yo no pude leerlos todos, son como unos 46 tomos y la verdad es que hay cosas ahí interesantes. Yo creo que Paco Ignacio Taibo y muchos historiadores padecen de la falta de búsqueda, es decir, ahí están las fuentes y no las están usando, ¿no? Y están fuentes vivas, gente que está acordándose de lo que su familia hizo, como ustedes, en la Sierra Norte, y a mí me parece que esto tiene que reivindicarse no solo por ustedes, sino porque es patrimonio mundial. Quiero que sepa que nosotros tenemos el honor de ser el país que eliminó de la faz de la tierra a la terrible legión extranjera francesa, ¿no? Aquí los borramos del mapa, tuvieron que renacer otra vez en Francia, tuvieron que reclutar otra vez, y nosotros tenemos este acervo militar del siglo XIX muy interesante que no se reconoce. Apenas están reconociendo y en Europa, no aquí en México, la invención del rifle táctico
el rifle que conocemos que ametralla y que dispara tiro a tiro, eso lo inventaron aquí en México en el siglo XIX. Y hasta la Segunda Guerra Mundial fue que se empleó ya como arma de combate regular, ¿no? Hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, gracias y le comparto estos datos. Bueno, pues igual que los compañeros que me antecedieron, la verdad es que sentimos yo en lo personal, una emoción especial, porque de alguna manera yo, no es jactancia ni nada, por favor no me lo tomen a mal, yo conozco a fondo la Sierra Norte de Puebla, el centro, la Mixteca, la Sierra Negra, etc., por razones de trabajo, no porque sea yo investigador ni nada. Pero ahí va la plática, el comentario más bien que les quiero hacer, y al final una pregunta a usted. Primero, yo creo que es importante también qué es lo que realmente hizo primero. ¿Por qué franceses, ingleses, portugueses y de todo tipo de bichos europeos quisieron venir o se lanzaron con una alevosía para conquistar, para llevar todo lo que pudieran? Eso fue por actos de franca piratería, de saqueo, de recoger lo que había en las malas llamadas Indias Orientales. Pues ahí hay oro, ahí hay plata y metales, maderas preciosas. Bueno, hay de todo, se imaginaron un mundo paradisíaco y así era, y era mucho mejor. Entonces, ¿por qué Francia? Porque realmente ellos tenían algunas capacidades para invadirnos, las flotas marítimas, Inglaterra, Holanda y todas fueron las que iniciaron, y se disputaban las Américas, o la América de toda su extensión, de la frontera de México para abajo, eso. Entonces yo quisiera que también, si nos puede dar un antecedente de ese asunto, así un poco más preciso, sería una pregunta. Pero la importante es la siguiente. Una de las cosas que acaba de mencionar el compañero es el grado de marginación en que está la Sierra Norte y casi todas las regiones en donde radican gente prehispánica, nuestros verdaderos ancestros, los verdaderos mexicanos que dieron vida a esta nación, están absolutamente marginados. De antemano le digo que yo soy médico y recorrí paso a paso, y lo que usted mencionó lo ubico, más no Santa Fe ni Santa Rita, pero todos los municipios de Puebla los recorrí, los ubico. Y le digo que es importante para mí eso, porque conocemos un poco a fondo el grado de pobreza, el grado de marginación y el grado de desnutrición, de anemia que tiene la gente, que yo no sé cómo vive o por qué vive cuando no debería ni poder caminar. Pero así son las cosas. Entonces, en concreto, la pregunta, compañero, es solicitarle algo ya más concreto, por ejemplo, un croquis de la región de la Sierra, donde usted ubica con toda precisión, porque conoce los puntos álgidos donde salió la gente, donde murió, donde no regresó. Yo los conozco, pero muy vagamente, pero sí, porque no me dedicaba a eso, me dediqué siempre a la salud, y a eso voy. Nosotros, modestamente, yo tengo un grupo de trabajo, y que estamos trabajando justamente en la Sierra Norte, y empezamos por allá, del lado aquel de los
municipios más marginados, pero ahí no hay más o menos, todos están marginados. Es un abandono del gobierno que nos está dejando ahorita, pues total. Entonces yo, de alguna manera, no le voy a decir que soy el gran promotor, pero estamos trabajando para mejorar la salud de las gentes de la Sierra Norte, porque a mí en lo personal como médico, pues verdaderamente me destroza, me irrita el grado de marginación que tienen los habitantes tan trabajadores. Y ahorita que dice, con esa gesta ellos se ganaron, tienen más derecho que yo, que cualquiera de nosotros, a tener el mínimo de bienestar, de salud, de conocimientos, de información. Pero así son las cosas. Ahora parece que hay una lucecilla por ahí que puede hacer que esto cambie. Yo espero y también espero que cambie, porque nosotros los que promovemos fuera de lo oficial, esperamos también tener condiciones para apoyar. Y yo ya en lo personal, pues lo voy a buscar para ver si podemos coordinar algunas cosas y usted me dé un croquis y me diga, mira, de lo que yo conozco, lo marginado, verdaderamente marginado, es esto. Ahí lo tienes, a ver qué puedes hacer. Y yo pues tengo esa característica de ir a las comunidades a conocer a fondo las causas y combatirlas a fondo allí en las comunidades. Mi área es la salud pública y podemos hacer mucho. Y ya me pondré en contacto con usted a ver cómo me orienta para que de alguna manera vayamos a los puntos álgidos de la Sierra Norte. Muchas gracias. Buenas tardes, saludo antropólogo, muchas gracias por su conferencia, muy interesante. Saludo a todos los compañeros. Y yo tengo aquí una duda más que nada. La ciudad de Puebla la han llamado 4 veces heroica, y entonces decimos, bueno, ¿por qué 4 veces? ¿No? La primera es pues presente por la batalla del 5 de mayo de 1862. Pues la segunda como que no se me hace tan heroica porque insisten los franceses y vuelven a sitiar la ciudad de Puebla. En esa llegada de los franceses nuevamente, que se reorganizan y pues ya hacen pues algo ya más fuerte, porque los vencieron a los locales por hambre, ¿no? Porque sitiaron y no permitían la entrada de alimentos y muchos abastecimientos. Entonces, ¿qué papel jugaban ahí los compañeros de Zacapuas? Bueno, y es otra duda también que tengo, porque Macoinda Sotaipo maneja que no eran tanto Zacapuastlas ni Xochapulcas, sino que eran de Tetela de Ocampo y de otras localidades, pero sobre todo habla que de Tetela de Ocampo, no sé también aquí si nos saque de la duda. Y bueno, pero ¿qué papel tomaron en esa otra pues invasión de los franceses en 1863? Bueno, la que sigue es la de 1867, donde el 2 de abril pues sí son vencidas los invasores, y pues quien queda en la gloria es Porfirio Díaz. Y la cuarta, pues como todos sabemos, el 18 de noviembre de 1918, estoy bien, 18 de noviembre, ¿verdad? 1910, perdón, sí, con la gesta heroica de los hermanos Cerdán. Y bueno, es un movimiento pequeño que no tradució mucho. Pero bueno, las dudas son esas. En verdad eran Zacapuastlas, Xochapulcas, eran gente de Tetela de Ocampo, que pues me imagino que pues es la misma región, ¿no? Que venían gente de por allá, pero ¿quiénes son los que se pueden, digamos, tomar los méritos de la gloria de haber vencido al ejército más poderoso en ese entonces del mundo, ¿verdad? Pues es mi pregunta esa, y que de verdad que si la tercera, que es la del 63, si de verdad se puede tomar como un acto heroico para Puebla, ¿no? Porque yo creo que no. Otros decían que a lo mejor la del 62 está bien, la de los hermanos Cerradas también, y la del 2 de abril del 67. ¿Y cuál era la cuarta? Decimos, pues haber aguantado a Moreno Valle 6 años, ¿no? Pues era la cuarta. Gracias, compañeros.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues Ramón, muchas gracias por la conferencia. Yo creo que es bien importante recuperar la memoria, la voz de nuestros pueblos, porque al final de cuentas son ellos los que van construyendo paso a paso el destino de toda una nación. Yo quisiera comentar que lo que vemos, esta disputa entre la historia oficial y la historia local, ¿no? Creo que en el fondo hay la disputa colonial, ¿no? Vemos un colonialismo exacerbado, un colonialismo que va justamente en contra de las identidades locales. Ahorita que nos platicas el grado de abandono que existe en esas localidades, me recuerda lo que pasa en Morelos, específicamente en Anenecuilco, ¿no? Donde la casa de Zapata se convirtió en un museo, pero un museo que pues está casi abandonado, un museo que a nivel local, regional y estatal no se fomenta una participación cultural, me refiero a nivel de las instituciones públicas, a nivel de la localidad. Entonces yo creo que esto se reproduce no solamente en Puebla, en Morelos, sino en muchos lugares en donde los verdaderos héroes y heroínas de nuestra historia han sido desplazados, invisibilizados, ignorados, y yo creo que personajes como tú y como el comité en el que estás son bien importantes para justamente volver los ojos a ellos, escucharlos, recrearnos y darnos cuenta que somos capaces como pueblo de hacer grandes cosas, de organizarnos, de pelear por nuestros derechos. Y bueno, ya nada más por último mencionarte que en este espacio necesitamos más gente como tú, más gente que tenga esta capacidad de transmitirnos nuevos conocimientos que creo que nos hacen mucha falta. Muchas gracias, compañero Ramón. Buenos días. Mi intervención realmente no escuché, llegué tarde. Pero hay algo sí que no mencionaron y yo quiero acentuarlo. Pues realmente la historia ha tenido que ver con las concepciones ideológicas y por eso hay tantas versiones distorsionadas. El triunfador hace la historia y la iglesia la retoca. Y como la ideología de aquellos tiempos era conservadora porque era muy religiosa, clérica, toda la historia que conocemos ha sido distorsionada, maquillada por la iglesia. Exactamente no la vamos a ver. Me hubiera gustado haber escuchado mejor la versión desde un inicio, pero sí, casi en todos los episodios de las luchas y de las jornadas sobresalientes de la liberación de los pueblos, la iglesia ha estado modificándola. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos de nuevo al compañero Ramón y para que continúe con sus... Desde ahí puede responder las preguntas. Bueno, miren, muchas gracias por las preguntas. Yo creo que son interesantes por lo siguiente. Alguien me preguntaba, bueno, cuáles son los avances que hemos tenido en el proyecto y por qué podemos mencionar otros episodios y personajes de esta batalla. Efectivamente, miren, si ustedes se dan cuenta la importancia que ha tenido la gesta heroica en el mundo, efectivamente, incluso para los Estados Unidos
Francia tenía una tendencia a introducirse a Estados Unidos en esa época. Y bueno, nosotros fuimos, se puede decir, un momento donde impedimos que una vez conquistando el país o reconquistar al país pudieran avanzar sobre Estados Unidos. Pero yo creo que ha habido, por eso es bien importante los pasajes de la historia del 5 de mayo, porque insisto mucho que en la región del estado de Puebla se dieron estos acontecimientos que permitieron diezmar o bajarle el ritmo a esta intensidad a la batalla de Puebla, hasta poder expulsarlos de manera definitiva de lo que es el país. Por ejemplo, muchos no sé si reconozcan que durante el periodo de la guerra de guerrillas, porque pues el 5 de mayo fue una batalla que se ganó, pero no fue la guerra, o sea, siguieron varios acontecimientos bélicos, y que por ejemplo en el caso de Xochiapulco se generó un acontecimiento bien importante en la historia nacional, que incluso si ustedes se dan cuenta, en Palacio Nacional hay un mural, no recuerdo si está en la Secretaría de Educación Pública o en el Palacio, donde está Benito Juárez, donde se escenifica la batalla de Puebla, y en la parte más del rincón de ese mural aparece una serie de casitas muy pequeñas en lumbre. Esa significa la quema de Xochiapulco, porque en ese entonces el general Juan Francisco Lucas, al llegar este ejército en su guerra de guerrillas por no quererse morir o abandonar el país, invade Xochiapulco, pero Xochiapulco antes de que fuera pues atacado, pues las indicaciones del general Lucas es quemar sus casas, y precisamente un 20 de octubre manda a quemar todas las casas de Xochiapulco, y la gente de manera obediente quema todas sus casas y se va al cerro. Este hecho histórico fue considerado por sus biógrafos como un acontecimiento que está a la altura de las grandes decisiones universales, de decir, antes de que me invadan o que me conquisten, yo prefiero dar señas de que yo no existo. Y efectivamente, y yo recuerdo perfectamente que un abuelito de los de allá de Xochiapulco nos explicaba que durante esa noche ellos intencionalmente dejaron mucho aguardiente en las casas, a flor de su casa, así abiertas las puertas, y mucha gente de las que llegaron a invadir el pueblo, pues lo agarraron como agua de tiempo y se pusieron una santa borrachera, que eso les dio la pauta para que ellos contraatacaran al ejército en ese entonces, y por eso en Xochiapulco se conmemora la gema heroica y se escenifica la borrachera y el recontraataque hasta terminar con este grupo de personas. Y esta gesta estuvo comandada por el general Juan Francisco Lucas, y participaron otras personas como Indalecio Sánchez, que no están en la historia nacional, y que bueno, precisamente en Tezoncohuistlic también, insisto, hay otro compañero, o bueno, otro antecedente, otro descendiente que se llamó Dionisio Leal, que encabezó también una gesta heroica en ese lugar hasta a derrotar al ejército de invasor en esta época. Por eso en estas comunidades se conmemora cada año este acontecimiento histórico. Quiero aprovechar incluso para invitarlos el próximo 20 de octubre, vamos a estar en la comunidad de Tzontecomapan, el Comité de Descendientes, con las comunidades, vamos a escenificar la batalla de ese lugar a partir de las 10 de la mañana. Es una comunidad totalmente hermosa por su topografía, pero lo más importante es por la participación comunitaria y de los antiguitos señores que ellos escenifican esta batalla. Y cómo desde la perspectiva de sus bisabuelos dan este acontecimiento histórico que en la historia nacional no se narra. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me decían, ¿por qué Tetela de Ocampo se considera que es más importante según Paco Ignacio Taibo? Bueno, pues probablemente él lo haga desde su perspectiva muy personal, y es muy su derecho, y además
a lo mejor los datos con los que dispone pues le dan esa oportunidad, pero precisamente los acontecimientos que se dieron en Xochapulco, como el número de personas y sobre todo la comandancia de los milicianos de esa época, tiene que ver más, según nuestro punto de vista, porque nosotros también nos preguntábamos por qué Juan Francisco Lucas finalmente no quiso a Zacapuazla. Pues no lo quiso porque primero fueron conservadores, segunda porque le mataron a su padre, tercera porque mantenían subordinados los pueblos y cuarta porque nunca participaron en la batalla de Puebla. Entonces yo creo que Juan Francisco Lucas se refugió en la montaña y con estos hombres pues les dio todo el crédito y el merecimiento histórico que esto merece, ¿no? A tal grado que hay documentos firmados por él donde les reinsisto mucho de qué familias fueron las que se opusieron a la batalla de Puebla, quiénes solicitaron la presencia de Maximiliano y por qué incluso había espacios en Zacapuazla, en Teciutlán, en Xochapú, en Cuetzalan, donde estaban la gente acaudalada económicamente, donde incluso posteriormente a esto parece chiste, pero cuenta mucho con la idea de decirle a la gente, aquí no existen los liberales, aquí los que mandan son los conservadores. Incluso había negocios, panaderías, tiendas de abarrotes, que les pusieron nombres. Por ejemplo, había una panadería en Zacapuazla que se llamaba La Imperial, en honor al imperio. Y había otras tiendas que precisamente le siguieron dando el auge de tienda de raya, precisamente para poder olvidar que la gente que se ha rebelado y que en ese momento pues los consideraban a los abuelos como revoltosos, no le consideraban como héroes, o los consideraban como gente que había luchado por su patria, ni siquiera dimensionaban lo que se estaba haciendo durante la batalla del Puebla, o sea, no le vieron esos alcances. Y creo que bueno, en este sentido, nosotros creemos que Xochapulco fue, por eso le llamamos a Xochapulco, antes que a Tetela de Ocampo, con todo el respeto, cuna de la libertad. Xochapulco, incluso hay un libro que se los recomiendo, que escribió la maestra Dona, que se llama Crónica de una memoria olvidada. No tengo el dato preciso, pero se los voy a pasar porque tenemos el material que nos hizo favor de donarnos. Pero ahí se da cuenta por qué Xochapulco de veras tiene un papel de importancia en la historia nacional y que lamentablemente todavía, insisto, el gobierno del estado y las autoridades, incluso los propios escritores nos quedan a deber. Hay mucha información, nosotros sentimos y cuando nos hemos platicado con los descendientes, nosotros llegamos a una conclusión. La historia de la batalla de Puebla desde la perspectiva indígena se ha contado, se ha platicado, se ha narrado, mas no se ha explicado. Entonces, la intención de nosotros es que en otra oportunidad que tengamos vamos a traer a algunos compañeros de las comunidades que están aquí, que van a traducirlo incluso en su lengua náhuatl si gustan, porque lo hacemos en forma bilingüe, en lengua náhuatl. Lo transcribimos, lo planteamos, lo señalamos, porque incluso yo me atrevo a decía que por qué Tetela de Ocampo. Bueno, en Tetela de Ocampo, pues no olvidar que ahí estaba Juan Nepomuceno Méndez y Juan Crisóstomo Bonilla, pero con todo el respeto lo digo, no eran indígenas, eran mestizos, y el ala liberal del indigenismo estuvo o estará en la memoria colectiva en Juan Francisco Lucas. ¿Por qué? Porque precisamente a él se le consideraba como un chamán, como un héroe mitológico. Incluso en las comunidades lo conocíamos como el León de las Montañas. Miguel Negrete lo bautizó como el Patriarca de la Sierra. Para nosotros Juan Francisco Lucas vive en la memoria colectiva a partir de su aportación no solamente a la participación en la guerra o en la batalla, sino en la educación de los pueblos, porque él educó, incluso fue maestro y director de la Escuela Normal de Xochapulco. Actualmente nosotros estamos haciendo un proyecto en relación a los avances que vamos al proyecto, estamos haciendo una propuesta donde todas estas comunidades, antes que llamarse pueblo mágico, nosotros somos pueblos históricos y que tenemos que tener ese reconocimiento histórico antes que darnos esa primicia,
porque es más turístico el concepto que histórico. Y en este sentido, pues nosotros sentimos que con lo que se ha aportado a partir del maestro, hay un profesor que yo sí quisiera señalar, que es un personaje al cual le merecemos mucho respeto, y que gracias a él, a su trabajo de investigación de estos documentos que se dieron a conocer, pues se le dio el título de heroico a la ciudad de Tetela, y también se le acaba de dar el nombre de heroico a la comunidad de Tzontecomapan. Y eso es importante para las comunidades, el que le den el concepto de heroico, pero el concepto de justicia va más allá de lo heroico, sino traducirlo en programas de bienestar social, de abatimiento al rezago educativo, de abatir la desnutrición, y nosotros estamos haciendo propuestas desde el campo de la salud, bien sencillas. No nos ha llegado la educación integral, pero sí nos está llegando la coca y el celular. Entonces, también queremos que nos llegue la educación integral, porque de lo contrario, lo que está pasando actualmente es que tapan un hoyo y destapan otro. ¿Qué quiere decir? No nos llega el beneficio educativo, pero ya tenemos un problema de diabetes mellitus en las comunidades. Ya tenemos estrés. Cuando la gente se había muerto en la Sierra Norte por problemas de infarto, ya dejamos de caminar. ¿Por qué? Porque la inseguridad ya también nos permea. Entonces, la Sierra Norte reclama seguridad, reclama educación, reclama salud, y la salud desde la alimentación. Nosotros hoy tenemos un proyecto que queremos rescatar a través de las instituciones del sector salud, lo que es la alimentación saludable. Tenemos que volver a nuestra dieta, la dieta de la milpa, donde nosotros obtenemos calabaza, obtenemos chilacayota, obtenemos mazorca, tenemos maíz, pero no maíz transgénico. Y entonces la batalla se da desde el territorio, porque tenemos una deuda histórica con nuestra gente. Si luchamos en 1862 por defender esta soberanía, nosotros le dijimos a Moreno Valle, ahora enfrentamos una batalla, pero contra usted. Entonces, este tipo de situaciones yo considero que son bien importantes, y que finalmente, bueno, lo que nosotros buscamos es que efectivamente pues nosotros dignifiquemos nuestra historia a partir de la participación de la gente como ustedes, que nos dan los espacios, y que no nos sintamos solos, porque en fecha próxima vamos a gestionar ante el nuevo gobierno. Tenemos que sentar a platicarnos, a platicar con ellos, para hacerles una propuesta de lo que queremos, de lo que por historia nos merecemos. Efectivamente, tal vez, no sé si pude responder a todas estas observaciones, pero sentimos que nuestro proyecto tiene que avanzar, existen las condiciones, no hay pretextos para que no se nos escuche. El Cabildo de Puebla tiene que escucharnos, porque la ciudad como ciudad, ustedes saben que ese día mucha gente se quedó en su casa, no participó, y también hay una deuda de la ciudad con las comunidades de la Sierra Norte. A veces pienso que le dan las llaves de la ciudad a gente que a lo mejor sus méritos no son tantos, y sin embargo les dan las llaves de la ciudad. ¿Por qué no reconocer a las comunidades indígenas que hicieron Estado y que hicieron patria? Es mi punto de vista. ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias de nuevo. A continuación se dará el reconocimiento al ponente y un pequeño presente en agradecimiento a dar su tiempo y a darnos esa información importante, y sobre todo con hechos históricos que muchos de ellos pues desconocíamos, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias. Agradecerles a todos ustedes su presencia, y quisiera terminar con una frase que quisiera compartir, que muchos tampoco saben de la historia no contada. No sé si sepan, ya para terminar, que en esta comunidad de General Lucas
fue visitada por Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura. Ella estuvo con nosotros en el año de 1923, participando en la reforma educativa, gracias al reconocimiento de nuestra historia. Esta es una poesía inédita que se las voy a compartir, si gustan le pueden sacar copias, pero les quiero leer una parte de lo que estamos hablando, y que es increíble que a veces desde fuera se nos reconozca y adentro a veces se dificulta. Decía Gabriela Mistral en 1923, no sé si a alguien le gusta la poesía y pueda leerlo para que no sea yo el que la lea. Es una poesía inédita de Gabriela Mistral y que aquí van a encontrar parte del texto que yo sí quisiera que lo leyeran. Ahora sí, si gustan, con toda confianza, léanla ustedes. Que lea toda la poesía, pues ya que estamos aquí, la compartimos, ¿verdad? Y bueno, también señalarles que en 1964, en esta comunidad, surgió el Servicio Nacional para los Pueblos Originarios de México, Educación Indígena. El próximo 1 de marzo, los estamos invitando desde ahorita, cumplimos 55 años del establecimiento de la educación indígena en México de manera sistemática. Por lo tanto, vamos a conmemorar los 55 años de educación aquí en Puebla, y mucha gente no sabe que educación indígena a nivel nacional surgió en el estado de Puebla. Como mucha gente no sabe que el Necaxa es de Puebla. Hay un lugar donde está Nuevo Necaxa, la planta hidroeléctrica, y ahí surgió el equipo de Necaxa, y mucha gente piensa que Necaxa es de otro estado, de otro país, y es Necaxa, que se llama actualmente Necaxaltépetl. Necaxa arriba del cerro, lo sacaron para poner Necaxa. Pero bueno, es parte de lo que quiero que escuchen, por favor. Ok. Salve América, esperanza y guía del mundo confundido, donde todos se abrazan como amigos, morando seres que avisoran un futuro lleno de fe, amor y buen sentido. Fue aquí donde Dios quiso que naciera, viendo la luz del sol resplandeciente, que ilumina las almas y las mentes de la niñez encantada que ama y siente. Lamento no llevar un hijo en mis entrañas para amarlo con delirio desbordante, haciendo de él el hombre que entendiera que solo el amor logra las mejores mañanas. Niño indígena, que en la sierra vives ufano, acariciando sueños tranquilos y puros, abriendo surcos y sembrando las semillas. Maná divino que alimenta el género humano. Depositar quisiera en tu mente la simiente que germine en los halos del progreso y de cultura, alejando del mundo las señales de presagios que destruyen el bien que hace una criatura. El destino en su mandato indescifrable me trajo a Zacapuastla, lugar paradisiaco, para estampar un beso en alba frente, volcada tu sonrisa en gesto refulgente. Retornaré a mi patria y a sus montañas, llevando tu recuerdo y tu figura solamente, con la satisfacción del deber cumplido, dejándote mi cariño y enseñanza mutuamente. Como Altepec, cuna de indios más grande que tu raza, Juan Francisco, héroe de la batalla de Puebla, tu nombre en la historia suena a gloria. Como chilena te llevaré en mi corazón cuando me vaya. Dejar quisiera perpetua la huella de mi paso, uniendo a los pueblos del sur con los del norte, haciendo de América una antorcha de destellos. Procura, niño, no se pierda mi ilusión en el ocaso. Gabriela Mistral, agosto 4 de 1923. Gracias, es una poesía que escribió al general Lucas, Gabriela Mistral, en ese año. Pues muchas gracias por haber compartido y por escucharnos. Muchas gracias, muy amables.